Hello, mi nombre es Candy Alejandra González Mamani. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas de la Universidad Técnica de Oruro. En este video voy a hacer referencia al bolo número 5 que titula Números índices, perteneciente a la materia de Seminario 1, materia estadística. Principalmente vamos a comenzar el video realizando una pequeña introducción. Podemos decir que una de las principales preocupaciones de la estadística es justamente el análisis de variables consideradas individualmente o grupalmente. La variación de dichas magnitudes en relación al tiempo o situación geográfica u otra referencia. Estas revisten vital importancia, particularmente si son de carácter económico, puesto que la economía y los negocios se caracterizan justamente por el dinamismo, tales como la variación de precios o la variación de cantidades, etc. Entonces podemos conceptualizar nuestro título, que es números índices. Podemos decir que un número índice es justamente la medida estadística mediante el cual es posible determinar la variación relativa de una o varias variables entre dos situaciones, siendo una de ellas un punto de referencia, que generalmente es el tiempo, o en su caso puede ser un lugar geográfico. Depende a la referencia. Entonces, la referencia considerada suele llamarse periodo base o situación base, según cómo dicha referencia es tomada, ya sea el tiempo o el lugar geográfico o respectivamente cualquiera. También podemos decir que una colección de números índices puede llamarse una serie de números índices. Ahora, con este preámbulo, comenzamos con el tema. Vamos a continuar con lo que es la clasificación de nuestros números índices. Podemos decir que los números índices pueden ser simples o compuestos. Si la comparación relativa entre dos situaciones de una sola variable, el número de índice es simple. Por ejemplo, el índice del precio de la carne vacuna o el índice de la cantidad consumida de arroz en relación a un periodo base, con ejemplos e índices simples. Entonces también podemos decir, por el contrario, de lo que se trata es comparar la variación conjunta de un grupo de variables como dos situaciones. El número índice que, por ejemplo, permite esta variación de un conjunto de grupo mediante otras situaciones, con esta comparación podemos decir que es un número de índice es compuesto. A la vez, un número compuesto puede ser no ponderado y ponderado. También podemos decir que un número índice compuesto se dice que es no ponderado si en el cálculo del mismo las variables que conforman el grupo se consideran todas ellas de igual importancia. Si por el contrario, en el grupo que estamos hablando de números índices con variables cuya variación se pretende determinar, hay alguna que reviste más importancia en relación a las otras, por tanto se le asigna cierto valor de ponderación. El índice calculado se llama ponderado. Vamos a continuar. Primeramente vamos a iniciar con lo que son los números índices simples. Como ya habíamos mencionado, se sabe que un número índice simple es cuando ésta sea construido para una sola magnitud. Podemos decirla como variable. De modo general que consideramos la evolución temporal de x sub 0, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n de la variable x a lo largo de las instantes 0, 1, 2 hasta n respectivamente. Un número índice simple formalmente se define como, podemos observar aquí que está nuestro número índice según al tiempo elevado al tiempo sobre nuestra situación base. Por lo tanto, es la división de nuestro valor, que va a ser en x tiempo, del tiempo que vamos a tomar sobre nuestro periodo base.
En esta circunstancia podemos decir que siendo x sub 0, por ejemplo, el valor de nuestro periodo base y el valor de x sub t, que es el periodo en el periodo t. Por lo tanto, podemos decir que los números índices habituales usados en economía son los que hacen referencia a precios, cantidades y valor. Los índices de precios y cantidad se definen formalmente y respectivamente como, por ejemplo, si vamos a hablar según al precio, el índice de precio en el tiempo t sobre el periodo base. Ahora vamos a explicar lo que es el índice. Esta fórmula viene siendo, vamos a ver que nuestra fórmula es muy diferente a la que es el índice de cantidad en el tiempo t sobre el subíndice de nuestro periodo base. Por lo tanto, esta la vamos a representar, por ejemplo, de precios, va a ser el precio en el periodo tiempo t sobre el precio de nuestro periodo base. En cantidad vamos a hacer lo mismo, que esto es igual a cantidad en el tiempo t sobre la cantidad de nuestro periodo base. Así vamos a desglosar lo que son nuestras fórmulas de índice en precios y cantidad. Ahora vamos a continuar con un ejemplo que nos muestre más o menos cómo podemos utilizar esta fórmula. El ejemplo nos dice que los datos son del Ministerio de Minería de Bolivia respecto a la evolución del precio en dólares del estaño durante la gestión 2000 a la 2008. Se ha construido la siguiente tabla. Podemos observar que en la tabla que se encuentra aquí tenemos lo que son los años del 2000 al 2008, el precio que es 2,47, 2,06 respectivamente hasta el año 2008. Y en esta parte vamos a anotar lo que son nuestra variación. Por ejemplo, para el año vamos a utilizar nuestro periodo base, que en este caso sería el 2000, y esos van a ser nuestros años test. Por lo tanto, si vamos a querer saber para el año 2000, se supone que en el año 2000 va a ser esto igual a índice del precio 0 al precio t. En sí, nuestro base va a ser el año 2000 y nuestro tiempo t es el año 2000. Por lo tanto, nuestro valor va a ser 2,47 sobre nuestro periodo base, que sería igual, de igual manera 2,47. Este llegaría a ser el resultado de 1, que multiplicado por 100 nos daría 100%. Por lo tanto, lo que anotamos en esta parte es 100%. Ahora nos vamos a lo que es el número de índices del año 2001. Nuestro periodo base va a ser 2000. Nuestro tiempo va a ser 2001. Por lo tanto, nuestro número de índice va a ser el año t, que sería 2,06, sobre nuestro periodo de índice, que no va a cambiar en nuestro periodo base, 2,47. Eso va a ser igual a 0,8340, que multiplicado por 100 nos va a dar un total de 83,40%. Por lo tanto, vamos a anotarlo aquí. Ahora, nos vamos así sucesivamente hasta nuestro periodo base, en este caso va a ser 2000, 2002. Y vamos llenando así sucesivamente lo que es por ejemplo, el precio en nuestro año 2002, como tocamos aquí, es 1,83. 1,83. Entonces, nuestra división va a ser 1,83 sobre 2,47. El resultado que nos da es 0,7409. Por 100, esto sería igual a 74,09%. Ya lo vamos anotando aquí. Realizamos el ejercicio así sucesivamente, por lo tanto voy a hacer un corte donde ya tengamos todos los datos para no ampliar el tiempo. Como podemos observar, ya tenemos nuestra tabla llena y tenemos en esta parte lo que son los años desde el año 2000 al 2008, el precio respectivamente a sus años y la variación que tiene según en base al año 2000. Los índices de precio del estaño que se muestran en el cuadro han sido calculados en base al año 2000 por divisiones sucesivas del precio en cada año entre precio y sobre el año 2000. Y multiplicados por 100 para saber el porciento. Estos índices muestran el ritmo de variación del precio del estaño y posibilitan realizar comparaciones, lo que no hubiera sido posible si solamente hubiéramos tenido magnitudes absolutas. Puede observarse que, por ejemplo, en relación del año base a relación al año 2002, por ejemplo, tenemos el precio que declinó significativamente en un 25,91%, como se observa en el gráfico. También podemos decir que el 25,91% nos sale del 100% menos lo que es el 74,09%.
Entonces, sin embargo, a partir del 2004, en que el precio se incrementó en el año 2002 en 54,25%. El precio del estaño fue recuperado significativamente hasta alcanzar un incremento, como se observa en la tabla, del 201,21% en el año 2008. Siempre en relación al año base, que es nuestro año 2000. Bueno, ahora vamos a sacar lo que es el valor. Bueno, el valor, cuyo índice es también usual en economía, se define como el producto del precio por cantidad comprada, vendida o consumida. Por ejemplo, lo podemos representar como el valor es igual al precio por cantidad. En este preciso momento, por ejemplo, tenemos nuestra fórmula que es el valor es igual al precio por cantidad. Entonces, el valor podemos mencionarlo como también de igual manera el índice del valor es igual al periodo T con su índice en el periodo base. También podemos decir que esta se desglosa. También como nuestra división ya lo habíamos mencionado aquí, también en esta parte vuelve a ser nuestro periodo del valor en tiempo T sobre el valor de nuestro periodo base. Bueno, de esta manera también podemos decir que esta es igual al, como ya habíamos mencionado aquí, nuestro valor es precio por cantidad. Por lo tanto, en esta parte vamos a decir que nuestra fórmula llegaría a ser precio T por cantidad T, que es en el tiempo T, sobre precio de nuestro periodo base multiplicado por cantidad en el periodo base. Bueno, de esta manera podemos desglosar lo que es nuestra fórmula del valor. También podemos mencionarla como el índice de nuestro valor en tiempo T es igual a nuestro índice de precio, que aquí ya lo tenemos, en tiempo T, su índice periodo base, multiplicado por el índice de cantidad en el tiempo T periodo base. De esta manera podemos mencionar que son de igual manera las mismas fórmulas. Bueno, nos representan de la misma manera el mismo resultado. De modo que a partir del índice de precio y el índice de cantidad es posible obtener el índice del valor como producto de los mismos. Ahora vamos a explicar lo que son los índices simples de base móvil. Por ejemplo, aquí ya tenemos un ejemplo. Primeramente vamos a ir conceptualizando lo que es este índice simple. También se puede llamar índice en cadena. Bueno, cuando decimos que es un índice simple es cuando, por ejemplo, para la elaboración de una serie de números índices se toma en base fija, existe un inconveniente de que la base elegida presente un valor anómalo que podría repetir negativamente en todos los índices calculados. En este sentido, es importante que el valor de referencia sea normal bajo ciertos criterios. Una forma de superar tal inconveniente, es decir, que el valor de referencia no sea normal, es construyendo una serie de índices cuya base sea móvil. En este caso, el periodo de referencia es siempre el periodo anterior de cada periodo, de manera que los índices se reflejan la variación entre periodos consecutivos. Los índices así construidos se conocen como índices en cadena o eslabones. Vamos a ir explicando con el ejercicio que tenemos aquí. Primeramente vamos a ir haciendo su fórmula de este ejercicio. Por ejemplo, sería que el índice, estamos hablando, por ejemplo, vamos a hacer del periodo 2004 en referencia hasta el periodo 2000. Por lo tanto, tenemos 4 periodos. Esto se va a hacer en el periodo del 1 hasta el 4. Esto va a ser de igual manera. Ahora vamos a observar que nuestro subíndice siempre va a ser con un periodo antes de la división. Por lo tanto, este va a ser X en el periodo 4. Del periodo 4 con subíndice ya no va a ser el periodo base, sino va a ser el periodo anterior. En este caso sería el periodo 3. A lo que nos vamos es que de esta manera se va a ir realizando el ejercicio. Bueno, vamos a ir multiplicando lo que son nuestros índices que faltan. Por ejemplo, en esta parte nos falta el índice en el tiempo 3 sobre su periodo anterior, que sería el 2, multiplicado por el índice en el tiempo 2 sobre el periodo que sería en el anterior, 1. Este nos daría igual a, si estamos hablando del periodo 4 al periodo 1, por lo tanto, este sería, como ya habíamos mencionado, la fórmula general de los números índices es una división. Por lo tanto, en esta parte igual es una división. Vamos a ir reemplazando el índice 4, que sería el valor 4 sobre, ahora ya no es nuestro valor de referencia o nuestro valor de periodo base, va a ser nuestro periodo anterior, por lo tanto es x3. X sub 4 dividido sobre x sub 3 multiplicado por, ahora nuestro índice en el tiempo 3 sería nuestro valor en el tiempo 3 sobre en nuestro periodo 2, porque es el anterior. Entonces aquí de igual manera reemplazamos lo que es nuestro valor en periodo 2 sobre el periodo anterior, por lo tanto aquí es x1. En aquí podemos observar que x3 y x3 podemos simplificarlo, x2 y x2 también de igual manera.
Y como es una multiplicación, solo nos quedaría x sub 4 sobre x sub 1. Esta es la nueva fórmula que vamos a utilizar para nuestro índice simple en base móvil. Por lo tanto, vamos a verificarlo con lo que tenemos aquí. Tenemos un ejemplo del precio del estaño en referencia a los años del 2000 al 2008, como en el anterior ejemplo. Ahora queremos tomar, por ejemplo, desde el 2004 al 2000. Entonces, por ejemplo, nuestro índice va a ser igual a... Tenemos que en el 2004 el precio es de 3,81. Y ahora, como ya nuestra división es en base movible, por lo tanto vamos a utilizar el valor que nos manda al periodo anterior. En este caso sería del 2003, 2,18. La variación de esta sería 3,81 dividido entre 2,18. Nos sale 1,7477. Esta la multiplicamos para tener un por ciento por 100, por lo tanto nos sale 174,77, que es el mismo porcentaje que ya lo tenemos acá. Y así sucesivamente lo realizamos con cada uno de los valores que tenemos del precio, dividiendo el precio del periodo que queremos sobre el precio del periodo anterior. Y así sucesivamente vamos teniendo las variaciones. Bueno, en esta parte podemos mencionar que la serie de índices ha sido obtenida por divisiones sucesivas del precio del estaño de un periodo sobre el periodo anterior, inmediatamente. Bueno, ahora también es importante comprender el significado de cada índice, es decir, dar lectura adecuada de manera que se obtenga una información. Con el ejemplo puede verse que la declinación más importante del precio del estaño fue en el año 2001. Entonces, por lo tanto, en el que el precio bajó un 16,60% en relación al año 2000, entre tanto que el incremento significativo del precio fue en 2008, como se puede observar aquí. Bueno, año que tal precio de incremento se incrementó en 41,71%, ya que nosotros para saber el resultado debemos de restar lo que es 141,71 menos el 100%, lo que nos daría igual al 41,71%. Entonces, con esta relación al anterior año podemos observar un incremento. A partir de una serie de índices en cadena es posible obtener la serie en base fija. Por un índice en base fija es posible expresarlo como producto de índices en base móvil o eslabones. Esto sería por el tema de los índices en base movible. Bueno, ya habíamos mencionado lo que son nuestros índices simples, ahora nos vamos a lo que es el índice compuesto. Como ya habíamos mencionado, el índice simple puede apreciarse la evolución que experimenta una variable en el tiempo, o bien a base de una variable por variable si se tienen varias. Sin embargo, en la práctica también es necesario resumir las variaciones individuales de una serie en un solo indicador, a manera de que ese resumen muestre mediante un solo índice la variación conjunta de las variables, muchas variables. Así pues, un índice compuesto es un indicador estadístico que muestra la evolución conjunta de varias variables en base a determinado periodo, que se va a llamar base del sistema. A partir de la información proporcionada sobre la variabilidad individual de cada variable, los índices compuestos pueden ser clasificados en índices no ponderados y ponderados, como anteriormente lo habíamos mencionado. Vamos a ir mencionando lo que es nuestro índice compuesto, primeramente no ponderado. Se dice que un índice compuesto que es no ponderado es cuando a las variables que intervienen en el conjunto se les asigna la misma importancia. Bueno, en esta parte vamos a citar dos métodos para el cálculo de índices compuestos no ponderados. Primeramente tenemos lo que es el método de media agregativa simple y también lo que es la media aritmética simple. La media agregativa simple, por ejemplo, vamos a empezar por este método. En este método es útil cuando las variables son homogéneas en cuanto a la unidad de nuestra decisión, es decir, cuando las variables, por ejemplo, tienen la misma unidad de medición. Vamos a imaginar que algunos ejemplos que tenemos son las magnitudes de cantidades de leche, aceite que están medidos, ambos artículos en litros. De esta manera se va a hacer más fácil relacionar la variación que tienen en estas variables. Bueno, sea la serie de las variables, por ejemplo, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, cuyos valores cada valores particulares, estos se simbolizan por la letra x minúscula. Aquí, por ejemplo, vamos a representarlo con un cuadro. En nuestro cuadro nos indica, por ejemplo, de que los datos pueden ser recogidos en una matriz de grafinas. Aquí podemos observar que tenemos x1 multiplicado por 1, x2 por 1, hasta llegar a xk por 1. Ahora en x2 tenemos de igual manera x1 por 2, x2 por 2 y hasta el final, que sería nuestro periodo, x subíndice k por 2. De esta manera, así vamos a realizar las variables hasta tener nuestra xm, que es la final, que sería x1 por m, x2 por m, hasta el final, que sería xk por m. Y nuestro total sería la suma de toda nuestra fila, que sería igual a x1, x2, y estos x vamos a recordar que son minúsculas, x1, x2 hasta llegar a xk. Vamos a desglosar este subtítulo más con un ejemplo que tenemos. A continuación anotaré los datos para que nuestro factor tiempo no corra mucho. Aquí podemos suponer que tenemos los datos sobre cantidades en millones de litros de producción de leche, aceite y vino, como se observa en la tabla. También estas van a ser del periodo 2015 al periodo 2018.
Por lo tanto, aquí podemos observar lo que son nuestros años, leche, aceite, vino y el total, que sería, como ya habíamos mencionado, la suma, 720 más 860 más 860 es igual a 2140. Y así de cada uno, la suma total que vendría siendo aquí. Ahora nuestro índice, por ejemplo, para esta fórmula vendría siendo de el índice es igual a, por ejemplo, para el primer periodo, para el año 2015, vamos a decir que es 2140, que es nuestro total, sobre nuestro periodo base, que es 2140. Y eso es, como se sabe, ya nos va a dar el resultado de 1, porque son el mismo número en el numerador y el denominador. Multiplicando por 100 nos daría un 100%, donde está resaltado aquí. Ahora, de igual manera, para el índice del periodo del 2016, tenemos que es igual a nuestro total, que es 2460 sobre nuestro periodo base, que es 2140. Esto nos va a dar un total de 115. Bueno, es 1,149, redondeado que 115, multiplicado por 100, nos daría un total de 115%. El que lo tenemos acá, y así sucesivamente vamos sacando lo que es para el año 2017, que sería 2450 sobre 2140, y esto multiplicado por 100, que nos daría 114. Ahora para el periodo 2018 tenemos lo que es 2470 sobre 2140, que es nuestro periodo base, multiplicado por 100, que nos daría 115. De esta forma ya tenemos lo que son nuestros índices con 3 variables. En esta parte ya concluiríamos con lo que es nuestro método. Vamos con el siguiente método. Vamos a ir con el método de media aritmética simple. Por lo tanto, este caso nos dice que, por ejemplo, lo podemos representar con esta tabla. Directamente podemos ir explicando con el ejercicio. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, tenemos el año 2015, 16, 17 y 18. Tenemos lo que son nuestros productos, que es papa, leche y mandarina. Por lo tanto, para encontrar nuestra media aritmética simple en índices, podemos hacer lo siguiente. Tenemos lo que es los valores del 2015. Por lo tanto, ahora vamos a ir sacando de cada uno el índice. Por ejemplo, en la papa sería el índice de igual a 800 dividido por nuestro periodo base, que es 800, que nos daría un total de, multiplicado por 100, 100. Entonces, para el siguiente sería 850 sobre 800, que es nuestro periodo base, multiplicado por 100, que nos daría 106. Ahora nos vamos a lo que es de la papa de nuevamente, 920 en el periodo 2017 sobre 800, que es nuestro periodo base. Por lo tanto, tendríamos un resultado multiplicado por 100 de 115. Y ahora para el 2018, 750 sobre 800, multiplicado por 100, nos daría un total de 94. Aquí lo hacemos sucesivamente en la leche y en mandarinas. Aquí ya tenemos nuestros resultados, como podemos observar. En nuestra tabla ya nos indica los índices de la papa, la leche y la mandarina en el año 2015, 16, 17 y 18. Ahora, teniendo los índices en estos años, procedemos a sacar la media aritmética. Por lo tanto, vamos a decir que, por ejemplo, en el 2015 sacamos 100. Aquí lo vamos a ir anotando. Esto sería igual a 100 más 100 más 100, que es de la papa, la leche y la mandarina, todo eso la sumatoria dividido por 3, que nos daría un total de igual, como son números iguales, 100 más 100 más 100 sería 300, dividido entre 3 sería 100. Lo mismo, de igual manera, vamos anotando. En 2015 sería 100 nuestro índice simple, por lo tanto para el 2016 sería el valor de 106 más 134 más 175, en lo que nos da resultado de la sumatoria un igual de 415. 415 dividido entre 3 es igual a un total de 139. Bueno, 138,33. Ahora vamos con el siguiente, que sería 115 más 121 más 150, todo esto dividido entre 3, que nos da como resultado 128,67. Ahora vamos con el otro, que es 94 más 150 más 267 dividido entre 3, nos da 170,33. Lo que llegaría a ser nuestro resultado es igual a esta tabla: 2015 100, 2016 138 y así sucesivamente. Se sacan las medias aritméticas. Bueno, vamos a continuar con lo que es el índice compuesto ponderado. Primeramente podemos decir que es cuando a cada variable del conjunto se le asigna bajo cierto criterio una importancia relativa, ya sea el peso. Importancia que se traduce en un factor de ponderación. La relación general es el cálculo del índice compuesto, que es el de la fórmula que ya habíamos mencionado, como en esta. Por ejemplo, para el índice compuesto no ponderado, ahora ya tenemos que lo que es la sumatoria de x en el periodo t por j por aquí lo que le hemos aumentado es la variable w sub t, que solamente simboliza que es el factor de ponderación. Por lo tanto, lo dividimos entre la sumatoria de el valor de x en el periodo base por j, multiplicado de igual manera por lo que es la ponderación, el factor de ponderación. Bueno, tanto en economía y en general en el campo de los negocios, los índices compuestos son muy usuales. Se emplean generalmente el índice de precios y de cantidades producidas, vendidas o incluso consumidas. En este sentido son conocidas las fórmulas representativas, que son de Laspeyres, Paște y Fisher. Por lo tanto, por Laspeyres podemos decir que es el cálculo del índice de precios. Sugiere ponderar los mismos por las cantidades del año base, para cual el cálculo del índice de cantidades es el factor de ponderación. Entonces, son los precios del año base. Por lo tanto, para Laspeyres vamos a multiplicar lo que es cantidad en base 0. Bueno, aquí tenemos lo que es la fórmula del índice de precios. En Laspeyres sería la sumatoria del precio en el periodo t, multiplicado por lo que ya habíamos mencionado, que es la cantidad en el periodo de base, dividido por el precio del periodo base multiplicado por la cantidad del periodo base. Ahora, en la cantidad, nos vamos a que nuestro índice de cantidad sería igual a la sumatoria de cantidad en el periodo t multiplicado por el periodo, en este caso en el periodo base, y dividido entre
la sumatoria de la cantidad en el periodo base multiplicado por el periodo base. Por ejemplo, aquí podemos observar que multiplicamos la cantidad en el periodo base a ambas, al numerador y al denominador. Por lo tanto, de igual manera en cantidad multiplicamos lo que es el periodo en periodo, el precio en periodo base. Aquí multiplicamos en el numerador y denominador. Ahora nos vamos con parche. Ahora para parche, como ya habíamos mencionado, el cálculo del índice de precios, estos se deben ser ponderados por las cantidades del periodo respectivo. Lo mismo que los precios del año base. En el cálculo del índice de cantidades, las cantidades deben ponderarse por los precios de los años respectivos. Entonces las fórmulas de parche serían las siguientes. Por lo tanto, aquí tenemos el índice de precios de parche, que nos dice que es la cantidad del precio en el periodo T por, como ya habíamos mencionado, el precio por la cantidad. En este caso, en el periodo T. Ahora, esta lo dividimos por el precio en el periodo base, que la tenemos acá, multiplicado por la cantidad en el periodo T. Como ya habíamos mencionado, la cantidad en el periodo T multiplicamos en el numerador y denominador. Ahora, en el índice de cantidad, de igual manera, multiplicamos lo que es la cantidad en el periodo T por precio en el periodo T. Y para el denominador, bueno, aquí lo dividimos cantidad en el periodo base por el precio en el periodo T. Aquí podemos observar que una fácil manera de recordar es que nuestro precio en el periodo T, para nuestro índice de precio siempre va a multiplicar por la cantidad en el periodo T, y para nuestro índice de cantidad va a multiplicar lo que es nuestro precio en el periodo T en el numerador y denominador. Ahora para Fisher, lo curioso es que, por ejemplo, en Fisher nos dice que nuestra fórmula va de acuerdo a que es la raíz de lo que viene siendo el índice de precios, para el índice de precios, el índice de precios de Las Peyres por multiplicado por el índice de precios de parche. Por lo tanto, en esta parte podemos observar que sí o sí tendríamos que sacar lo que viene siendo nuestros índices en Las Peyres y en parche. Para el índice de cantidad tenemos lo que es el índice de cantidad de Las Peyres, y esta va a ser multiplicada por el índice de cantidad de parche. Por el factor tiempo no vamos a hacer un ejemplo, por lo tanto vamos a quedar en que nuestras fórmulas de Las Peyres, parche y Fisher son las que están aquí. Eso sería todo por el índice compuesto no ponderado. Ahora vamos a ir mencionando lo que viene siendo el subtítulo cambio de base. Puede ocurrir que en un sistema, por ejemplo, de números índices, quede obsoleto y que por tanto se requiera de reemplazar por una nueva serie obtenida posteriormente. Además, también puede existir la necesidad de estudiar los cambios de una variable entre periodos, cubiertos la antigua y la nueva serie de índices. Entonces, con estos parámetros, para tal efecto, es necesario empalpar ambas series, desechando la antigua y publicando solo la nueva. La nueva serie cubre un solo lapso que establece el periodo de empalpe entre la antigua y la nueva serie. Entonces, ahora nos vamos con el siguiente subtítulo. Tenemos como siguiente subtítulo las propiedades de los números índices. Lo importante que los números índices que los índices cumplan ciertas propiedades deseables a fin de que éstas sean consistentes. Fisher establece que ciertos criterios en base a un principio lógico, si una propiedad se cumple en índices simples, dicha propiedad deberá cumplirse también en índices compuestos. A continuación vamos a ir explicando las siguientes propiedades. Por ejemplo, la reversibilidad temporal. Bueno, en esta parte nos dice que la propiedad de reversibilidad temporal la vamos a ir explicando con la fórmula. Nuestro índice en el periodo B, base, en el tiempo T, multiplicado por nuestro índice en el tiempo elevado a nuestra base, va a ser igual a lo que es nuestra fórmula general que ya habíamos mencionado. Primeramente, para este índice sería nuestro valor en X del periodo T sobre nuestro valor en X del periodo base, multiplicado por nuestro valor ahora de este índice sería en el periodo P dividido por el valor en el periodo T. Aquí podemos observar que en esta multiplicación las simplificaciones se observan y lo que quedaría es 1. Eso es lo que nos dice nuestra propiedad de reversibilidad. Por lo tanto, nos vamos a lo que es las fórmulas de Las Peyres y de parche, que en la cual, por ejemplo, como ya tenemos el índice multiplicado por el índice en el periodo T y en el periodo base, nuestra multiplicación sería así, de esta manera, en la cual no vamos a poder simplificar. Por lo tanto, esa nos daría que es una diferencia, nos saldría todo menos 1. El resultado no nos llegaría a ser 1, entonces nos vamos a parche.
Para la fórmula de índices de precio de Paschen, por ejemplo, sería el índice de precios en el tiempo base por el tiempo t, sería igual a estas dos fracciones, que por lo tanto de igual manera no vamos a poder multiplicarlas, porque nos dice que son en periodo t, en cantidad por t, y en aquí no tenemos las mismas, por lo tanto no hay simplificación, por lo tanto esta sería de igual manera una diferencia de 1. No nos saldría 1, ni en Laspeyres ni en Paschen. Entonces podemos mencionar de que en las fórmulas de Laspeyres y Paschen no concuerda o no va la propiedad de reversibilidad temporal, mientras que, por ejemplo, la de Fisher es diferente. La de Fisher, como ya bien recordamos, sería la raíz de estas dos fracciones, lo que tenemos aquí como sumatoria de precio en tiempo t por cantidad en tiempo base sobre la sumatoria de el precio en tiempo b por cantidad en tiempo b multiplicado por la sumatoria de precio en tiempo b multiplicado por cantidad en tiempo t sobre sumatoria de precio en tiempo t multiplicado por cantidad en tiempo b. Esta nos llegaría a dar la multiplicación más, ahora nos toca la fórmula de Paschen, que sería todo esto. Por lo tanto, tenemos la sumatoria del precio en tiempo t por cantidad en tiempo t sobre la sumatoria del precio en tiempo b multiplicado en cantidad en tiempo t. Ahora nos falta copiar esta parte por cantidad en t y sumatoria de precio en tiempo t por cantidad b. Ahora en esta parte podemos mencionar que en Fisher sí corresponde lo que es la propiedad de reversibilidad temporal, ya que nos da un igual a 1, porque como podemos observar aquí podemos simplificar lo que es esto con esto. Buscamos lo que es, tenemos el precio base con cantidad base, y también aquí simplificamos lo que es esto con esto y precio con cantidad. Entonces, por lo tanto, nos llegaría a que la raíz de 1 es igual a 1. Entonces, sí cumple. Bueno, la siguiente propiedad es reversibilidad de factores. Entonces, el índice de B, que tenemos como significa el valor por compra o venta, se define como producto del índice de precio por el índice de cantidad. Aquí podemos observar que el índice, por ejemplo, en el índice de simples, sí, la propiedad sí cumple, ya que, por ejemplo, aquí ya tenemos lo que es nuestra fórmula del índice simple, que nos daría el índice de precios en base a nuestro periodo base multiplicado por el índice de cantidad de nuestro periodo base. Desglosando todo esto nos daría un resultado de el valor en el tiempo t sobre el valor en el tiempo base. Por lo tanto, así nos llegaría a ser un índice que nos dice, como la fórmula nos indica, el índice de valor en tiempo base en el periodo t. Ahora, en el de índices compuestos, por lo tanto, no se cumple, a no ser que sea la de Fisher o que sean combinadas. Por ejemplo, en el de Fisher nos dice que es el índice de precio en el tiempo base respecto al tiempo t, índice de precio en el tiempo t. Desglosando nos saldría la relación, que como ya sabemos en Fisher es una raíz de lo que es nuestra Laspeyres por nuestra índice de precios de Paschen. Entonces, haciendo nuestro cálculo, nuestra fórmula llegaría a ser la sumatoria, como ya nos menciona ya, la sumatoria de precio en periodo t por cantidad en el periodo t. Todo esto dividido en la sumatoria del periodo en tiempo b por cantidad en tiempo b. Por lo tanto, esta nos llegaría a resultar que es valor en tiempo t y valor en tiempo b. Lo que nos resulta que sí es el índice de valor en tiempo base respecto al tiempo t. Entonces, comprobado esto, la propiedad de reversibilidad de factores solamente nos vendría resultando en el índice simple y en el índice compuesto, pero en la de Fisher, a no ser de otras que sean combinadas. Por ejemplo, podemos tener lo que es la índice de Laspeyres y Paschen. De esta manera, por ejemplo, aquí sí es Fisher y Fisher. Ahora nos vamos con la siguiente propiedad, que es la circular.
Bueno, la propiedad que nos dice la circular, bueno, si se tienen una serie de índices de precios o cantidades con bases sucesivas tales como, ya aquí podemos observar, índice de base 2 del tiempo 1 por índice en base 3 del tiempo 2 por índice en base 4 del tiempo 3 y así sucesivamente hasta llegar al índice K. Esta nos tiene que dar de modo que el último índice tenga como base el primer periodo en que se inició la serie. Entonces, el producto de dichos índices debe ser igual a 1. Eso es lo que nos dice la propiedad. Ahora nos vamos a las aplicaciones de los números índices. Por ejemplo, podemos observarla en las aplicaciones de la deflación, ya que sabemos que la deflación es muy diferente a la inflación. También lo podemos encontrar en otras aplicaciones como ser el índice de producción industrial, que mide el cambio de volumen físico de los productos industriales. También podemos decir que los números índices van a la aplicación de la producción agraria, donde mide el cambio físico de producción agraria y ganadera. También nos vamos al de cotizaciones de la bolsa, por ejemplo, elaboran para cada día del mercado bursátil. Bueno, en consecuencia, podemos, por ser la elaboración diaria, estos índices constituyen quizá un caso único. También podemos ir al índice de comercio exterior, donde mide de manera separada cambios de volumen físico de bienes exportados e importados. También podemos ir al índice de precios del consumidor, que es conocido como el IPC. El IPC es un índice compuesto que muestra el cambio de precios de bienes de consumo de una familia media y se elaboran mensualmente, como ya sabemos. Con esto terminamos el tema. Gracias por la atención.